¿Qué tal, chicos? Hola. Acá estamos con Vereda Musical con Valentino Pastocelo y Cristina Boyatocelo. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Una nueva edición de Zoom donde vamos a recordar Vereda Musical, una mítica disquería de Tandil donde pasaron grandes artistas del rock, del folclore, pues firmaban sus autógrafos, tenían contacto con la gente y luego venían a hacer sus recitales, sus shows. Vamos a ver también hablar de las costumbres, de lo que era antes. Bueno, esperar a que llegara tu disco favorito para poder escuchar una canción entera. Porque viste que en la radio escuchabas una partecita, te lo cortaba, uno rezongaba con el locutor porque lo pisaba. Valen, ¿qué te parece? Vos, escuchar un tema para vos hoy, ¿cómo lo haces? Si querés escuchar un tema de Charlie, por ejemplo. hoy, por ejemplo, lo buscas en internet, Claro. compras un disco Por YouTube. o podés hacer como hacías antes, con un cassette. Claro, bueno, pero el cassette ya no se usa tanto. Bueno, vamos a dialogar con los protagonistas en una nueva edición de Zoom. En 1969 abrieron Veredita, como le decíamos después, el local chico que no sé qué funciona ahora ahí, abajo justo de la radio. Ahí era Vereda Musical y justo vino el tema porque el piso, que no sé si todavía lo conserva, era de vereda, la de cuadritos. Entonces era el tema ahí, qué nombre le ponemos, qué nombre no le ponemos, ahí tallaba mamá, vereda tropical, vereda musical. Porque justo tenía el piso de vereda, digamos, ¿no? Y bueno, sí, eso fue una idea. Mi hermana, eran los tres hermanos, estaban los gemelos y mi hermano mayor que vivía en Buenos Aires, en esa época estaba en CBS, pero también era parte de la sociedad, él venía menos. El mayor era Héctor Pibe, conocido como Héctor Pibe Techeiro, Moncho y Mingo, que él falleció bastante joven en un accidente. Pero eso fue ya en el año 73. Y bueno, después siguió Moncho, después mi hermano de Buenos Aires vino a vivir acá a Tandil, y bueno, y siguieron con el negocio, después ampliaron, tuvieron 2 locales más, y bueno, tiene mucho que ver con lo que siempre sentimos toda la familia, o sea, viene de mamá, aunque papá tenía mucho oído, no cantaba, pero le gustaba mucho y no tenía ningún problema en que nosotros cantemos. Le gustaba mucho y estaba muy orgulloso de que toda la familia cantara. Así que bueno, tiene que ver con todo eso, con ese afecto por la música, con eso de que mamá, vengan, vamos a cantar. Nosotros estábamos jugando en la puerta y mamá nos llamaba para cantar, que era como raro. Yo personalmente lo sentía como raro, porque no había ninguna mamá en esa época, que saliera y dijera, chicos, vengan, vamos a cantar, entren, vamos a cantar. De todo un poco, en realidad hubo una inclinación después hacia el folclore, pero de todo, hasta en inglés hemos cantado en el Teatro del Fuerte, lo que hoy es el Teatro del Fuerte, que era teatro parroquial o teatro Estrada después. Así que ahí hemos cantado mamá con los 6 hijos en el escenario. Después comenzó cantando mi hermana, mamá para darle ánimo salió a cantar en dúo con ella. Y después cantábamos todos, por ahí hacíamos tríos o cuartetos o dúos, pero eso se armaba, era muy natural en nosotros cantar. Y mi hermano después al conectarse, después tuvo el grupo Los Bachilleres, que ellos cantaron en Buenos Aires, fueron profesionales, y bueno, después ese cuarteto que era muy bueno, todavía hay grabaciones y eran buenos. Verano es, nace el amor, un barquito por el mar se desliza sin parar, sin intención nuestra canción. Que eran Cardoso Campo, García y 2 de mis hermanos. Galo García. Mi hermano ya fue profesional, después la carrera de él, que también bastante se habló, que fue productor de Sandro, de Piero y de otros. Mira, en algún momento Susana Jiménez lo nombró en la tele, que yo estaba mirando y me quedé encantada porque en el programa de Susana estaba Leo Dan. Y Leo Dan dijo, hay alguien que le cambió el estilo a Sandro y fue el gran éxito. Y ese fue Héctor Pibe Techeiro, que ya murió, dijo Leo, que porque mi hermano había estado trabajando en México con Leo Dan. Hacia lo romántico lo volcó mi hermano, que le dijo, vos debieras cambiar,
porque esto lo haces muy bien. Y ahí empezaron a grabar todo lo melódico. Y fue el boom de Sandro. O sea que eso es una realidad, es una verdad. Y al reconocerse así tan públicamente en un programa como el de Susana, digo, bueno, se hizo justicia. Al rato me empezaron a hablar conocidos por teléfono, amigos, diciendo, ¿viste lo que nombraron a tu hermano? Así, así. Y de vereda, y bueno, era el ir ahí. Aparte trabajé después. Yo dejé un trabajo oficial que tenía y trabajé con mis hermanos. Por ahí a veces es un error trabajar con la familia, pero bueno, estuvo todo bueno y fue una experiencia de ir y de estar. Primero trabajaba yo con la parte administrativa y a veces atendíamos. Te puedo decir los sábados en la época de oro, que estaba el papá de Sebastián, el negro Napoleón. Estábamos todos los sábados ahí, éramos 14 personas atendiendo al público. Mirá cómo se vendía en esa época. Era el simple de tal y el otro de cual. Este que fue famoso, Daniel Magal con cara de gitana. Cara de gitana, dulce. Después era otro de los, era un simple largo, ¿no? De larga duración. Rock Collation. ¿Te acordás de Rock Collation? Laurent Voulzy. Ay, cómo se vendió eso, por favor. Era tremendo, no daba abasto y se agotaban. Y no, ¿y cuándo me lo traes al disco tal? Y la gente elegía y elegía pilas a veces de discos, ¿viste? Era otra época. Así que se trabajaba mucho. En ese momento la música rendía, se vendía y rendía muchísimo. Por ahí nos reíamos mucho, te digo porque se escuchaba con auriculares. La gente pedía ahí un costado en el mostrador. Y la gente que no se oye cuando tiene auriculares puestos, no se oye, entonces vos ponele, pedís un disco preferido tuyo, lo estás escuchando y no te das cuenta que estás rodeado de gente y lo empezás a tararear. Y lo más común es tararearlo desentonadamente. Eso yo no te puedo decir, porque eso si no lo tenés, eso era para filmarlo. Pero en esa época no había los medios que tenemos ahora para filmar con un teléfono en un segundo, porque era una cosa que a veces nos descomponíamos de la risa y nos íbamos al fondo. Cantaban desafinadamente. A lo mejor no eran desafinados. Yo no sé qué es lo que pasa cuando la gente no se oye. Hay un fenómeno donde empezás a cantar y es muy difícil que cantes en el mismo tono que estás escuchando a tu cantante preferido. Hay gente de la época que lo debe recordar, como Virginia Rossi u otra gente de acá de Tandil que también trabajaron ahí en el negocio, Pinky Pando. Bueno, te digo, nos reíamos muchísimo. No queríamos reírnos porque era una grosería reírse delante del cliente, pero yo no te puedo decir lo que era porque, aparte, el que no estaba avisado y estaba revisando el EP, se daban vuelta y mirando porque no entendían lo que pasaba. Eso, para mí, yo creo que fueron las cosas más cómicas que pasaron en el negocio. Ellos a la vez hacían producción artística, entonces traían en esa época Charly García, Sui Generis, Por Sui Gieco, León Gieco, era toda la onda de ese momento, hasta Spinetta trajeron también en aquellos años, Almendras, claro. Exacto, bien David, me va soplando acá el hombre. Entonces, bueno, ir ahí al negocio y la gente acercarse un sábado a la tarde, porque a la noche a lo mejor era el espectáculo, y estaban los artistas ahí, y todo eso era muy lindo. Buen recuerdo. Y después la cosa graciosa, porque eso que te acabo de decir, yo ahora, la risa es para el momento y verlo, ¿no? Pero eso era casi siempre se daba. Alguien empezaba a cantar y desaparecíamos. De Vereda Musical, tantos recuerdos. Te pedían cada disco, cada long play, como decía mamá hace un rato. Te pedían, ¿tenés el disco de Juan Ramón, por decirte de alguna manera? ¿O tenés el disco de Sergio Denis? ¿O tenés el disco de Sandro? ¿O tenés el disco de Leonardo Fabio? Acostumbraban a pedirte éxitos, como Fuiste Mío un Verano, los discos de Sótano VIP, esos discos que venían de colores. Bueno, y después ya más avanzado, te pedían los discos de la década del 80. Cyndi Lauper, Tyler Tyne, Duran Duran, bueno, y otros grupos así también de la época. Y luego ya, en esa época también se vendían los cassettes, y te pedían cumbia, o te pedían folclore, o te pedían chamamé, te pedían tango. Después vino el famoso CD, ¿sí? Que ahora nos maneja. Ahora se venden poco los CDs. De Vereda, la única anécdota
que tengo es cuando entró José Larralde. Y me dice Moncho, que estaba ahí, ¿viste? Che, David, ¿ese no es Larralde? Sí, le digo. Pero déjalo entrar, dice Moncho. Agarramos, le salvamos la puerta, estuvimos horas charlando con él, una persona divina, porque siempre Larralde te contaba su historia, te contaba todo lo que tenía que ver con los criollos, todo lo que tenía que ver con lo autóctono, digamos, de nuestra zona. Bueno, me contaba también cómo hizo Cosas que Pasan con Víctor Abel Jiménez. Algunos se creían que le había escrito Larralde, la letra, digamos, de Cosas que Pasan. Y lo escribió Víctor Abel Jiménez a eso. Entonces nos pusimos a charlar rememorando esas cosas. Y tengo otra anécdota más, que Marilina Ross una vez me fue a buscar a la disquería que tenía mi tío Pibe, que era Botica Musical. Y Luis Maggiori, este gran amigo, escritor y profesor también de historia, me dice, te vino a buscar Marilina Ross. ¿Cuándo? Le digo, hace un rato que vos te habías ido a ver la musical. ¿Viste? Y Luis no sabía cómo explicarle, ¿viste? Estaba entre los días, estaba buscando entre las ricos y pone así, Marilina Ross. Bueno, y me trataba de enano a mí. No me decía David, me decía enano. Y yo una calentura, una bronca tenía. Pero ¿cómo me va a tratar de enano? Decía yo, si yo no era un enano. Antes de los 80, yo no me acuerdo bien cuándo. Vereda Musical era el lugar en el que todos querían trabajar. Yo tenía unos amigos que ya trabajaban ahí, que trabajaban desde los 16 años. Y oportunamente, bueno, me tocó a mí entrar a trabajar. Yo lo primero que hice en Vereda Musical fue copiar cassettes. Que era como, digo, con el tiempo nosotros entendimos que esto fue lo mismo que terminó por matar a las disquerías. Digo, es como los videos y el cine, ¿no? Digo, una cosa parecida. Esto mismo que en su momento les daba una ganancia importante, también era como poner bombas debajo de tu propia cama, que un día iban a explotar. Y cuando había éxitos, hiperéxitos como estos de Michael Jackson, por ejemplo, que yo me acuerdo que nunca nos alcanzaba. Michael era Thriller, digo, fue una cosa... Nosotros siempre teníamos un disco que cuidábamos como oro, digo, de los que venían, siempre agarrábamos uno que pasábamos a la piecita del fondo que usábamos para copiar. Pero lo usábamos para 30, 40, 50 cassettes. Después ya venía de nuevo la distribuidora, poníamos ese a la venta y sacábamos otro. Siempre teníamos que tener uno nuevo para que la calidad de la grabación fuera lo mejor posible. En ese entonces trabajar con los Techeiros era como ir hacia vivir a Marte. Siempre eran gente que estaba como direccionada a generar cultura en la demás gente, por supuesto en su contexto de amistad y de personas que los conocían, y digamos, no conformes con eso, después fueron productores de espectáculos. Digo, durante muchísimo tiempo nosotros nos encontrábamos tomando un café con Mercedes Sosa en el Hotel Plaza una mañana con Tati, digo, o yo estaba grabando en la piecita y de repente entraba Lito Nevia y preguntaba por Moncho, o Nito Mestre, o Piero, o qué sé yo, comíamos un asado en la quinta de Moncho con León Gieco y lo llevábamos a caballito y nos tirábamos al piso porque jugábamos un partido a la pelota. Moncho y Pibe tenían una quinta por el Uncas y a veces había algunos artistas que se quedaban ahí después de dormir. Por supuesto el domingo, el espectáculo era el sábado generalmente, el domingo había asado y partido en la canchita. Venía Sandro y estábamos nosotros trabajando, por supuesto, porque trabajábamos mucho, acomodábamos todo lo que era sala y sillas, y numerábamos y después trabajábamos durante el recital. Pero después teníamos como este premio cholulo de estar, yo me acuerdo una tarde, digo, de haber estado sentado en el Hotel Libertador, en un sillón que daba a la vidriera, y afuera había 5 millones de mujeres gritando y golpeando el vidrio y aplaudiendo. Y todas las mujeres afuera, ¡ay, Sandro, Sandro! Un día vino Atahualpa Yupanqui, entonces nosotros estábamos acomodando la silla en lo que es hoy
el centro cultural ahí universitario, que antiguamente era el Club Santa Marina, y ahí se hacían muchos recitales. Entonces vino Atahualpa Yupanqui y nosotros fuimos y estábamos poniendo todas las sillas, numerando, acomodando, y de repente sube el viejo y se empieza medio ahí a tocar la guitarra para hacer como una prueba de sonido. Nosotros vamos y nos sentamos en la primera fila, no sé, éramos 3 o 4 los que estábamos laburando, y nos sentamos así en la primera fila y nos quedamos mirándolo a Atahualpa Yupanqui. Y entonces el viejo de repente llama a uno así y tapa el micrófono y habla con él y que esto que lo otro. Y nosotros escuchamos y le decía, ¿quiénes son esos muchachos? No, son los muchachos que trabajan con Techero, con el productor. Bueno, dice, o que sigan trabajando o que se vayan, porque a mí no me gusta la gente que no hace nada. No era que no hacíamos nada, nosotros donde lo vimos al tipo, viste, no sé, era Atahualpa Yupanqui. Bueno, nos sacó cagando el viejo. Tuvimos que ir, nos quedamos sin verlo a Atahualpa Yupanqui. Después digo, qué sé. Nosotros no, pero habíamos acomodado 50.000 sillas y pasarle un trapito y pegarle el numerito, así estábamos, hacía 5 horas, subió Atahualpa Yupanqui, dijimos, vamos a mirarlo, cómo toca la guitarra. Nos sacó cagado, viejo, renegado. Después venía Larralde también, que era muy simpático, digo, siempre íbamos a comer asado a la Giralda con él. Y trabajar con Moncho era raro. Monchito era, muy despistado, él era sumamente despistado. Digo, tan despistado era que, bueno, yo te decía, él buscaba el teléfono de su mamá, de doña Silvia, lo buscaba en la guía, porque no sé si no se lo acordaba, él lo buscaba en la guía. Y él miraba, todo el tiempo andaba con la guía en la mano, no sé qué hacía con la guía. Y entraba por ahí alguien y le preguntaba, che, Monchito, ¿tenés el último de Mercedes Sosa? Sí, ¿y cuánto cuesta? ¿Qué querés, cassette o LP? No, cassette, ¿cuánto cuesta? Entonces agarraba y daba vuelta a las hojas de la guía así, y buscaba y pasaba el dedo así, ¿no? 48, querido, 48. A ver, pará. Sí, 48. Y tenía la guía en la mano. Y así, digo, era así, qué sé yo, un día viene, él era muy amigo de Ricardo González, que es un muchacho que es rematador y eso. Y viene un día y se acerca al mostrador y dice, che, Moncho, ¿qué cara que tenés, Ricardo? Dice, ¿qué cara? Sí, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Se murió la mamá de Juan Pérez, que era un amigo de ellos. Se murió la mamá de Juan Pérez. Fantástico, querido, dice, fantástico. Pero porque él estaba en otra cosa. Él no estaba escuchando lo que el otro le decía. Entonces, quería responder. ¿Viste cuando vos estás hablando con alguien y no querés escuchar? Y entonces le decís, claro, sí, claro, siempre lo mismo. Y por ahí el otro, bueno, y él tenía esto. Fantástico. Habían llegado unos discos de candombe uruguayo. Y entonces Monchito estaba, ¿viste? Habíamos puesto los discos ahí a todo lo que daba con los parlantes. Nosotros poníamos un parlante en la vereda. Y cachengue toda la mañana. Y estaba Monchito tocando en el mostrador ahí acompañando en los ritmos. Entonces llega Ricardo González y siempre él tenía la costumbre de llegar y se sacaba los anteojos. Hola Monchito, hola Ricardito querido. Y él hablaba y tocaba. Y hablaba y tocaba. Y de repente remata y hace así, le pega los anteojos y se los destrozó. Entonces Ricardo agarra los anteojos. ¿Pero qué hiciste, Moncho? Bueno, querido, entendeme, dice, es la sangre latinoamericana del candombe. Y estaba en los anteojos. Y el otro no lo podía creer, agarraba los anteojos y los miraba así y dice, ¿qué hiciste, Moncho? Bueno, y de Moncho tenía esas cosas. Digo esas cosas así. Y ahora vamos a entrevistar a la señora Angélica que nos cuente sobre la vereda musical. Muy bien, Angélica, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, acá hablando un poco de la historia de lo que fue este lugar. Bueno, y vos sabés un poco de los otros locales y otros lugares que hubo allí, comenzando con Petit Hotel Familiar. Claro, este lugar era el antiguo Petit Hotel Familiar. Antes del último lugar de vereda musical. En Claro. ese lugar exactamente, ¿qué había? Primero había 2 sastres que estuvieron, que trabajaron, y luego una casa de ropas de hombre también, botas texanas,
una empresa de motos, viste que hacían Ajá. mandados. Ah, de mandados. Sí. Que Hubo no- otra disquería también, creo, Chaplin, ¿no? Ah, Chaplin, sí, tenés ¿también? razón, sí, Ferrari. Una zapatería. Sí. Bueno, de Y todo. el gato negro. El gato negro Sí, también. sí. Ajá. ¿Qué era el gato negro? Que vendía revistas usadas, libros, librería. Ujú. Sí, luego ya vino Moncho. Bien. ¿Y Sí. qué recuerdo tenés de Moncho y de Vereda Musical? De Moncho tengo muchísimos recuerdos, lo conocimos desde que éramos adolescentes. Y como yo estuve muchos años en Barker, veníamos a grabar música, viste, a Vereda Musical cuando estaba en Rodríguez, al lado de lo que era la confitería Norma. Claro. Sí, sí. Bueno, y luego acá tuvimos un trato, imagínate, al lado. Así que siempre grabando y siempre conversando sobre tiempos en que nos habíamos conocido, distintas. Ujú. ¿Cómo era distintas- Moncho? Un amor, muy bueno. Siempre sí, bien sí. recordado, Sí, siempre hablan sí, muy bien todo de el él. mundo, claro, te va a hablar muy bien de él y de toda su familia. Sí. Ujú. ¿Y qué música recordás que grababan en esa? Todo tipo de música, viste, bolero, Sandro especialmente, Sandro. el Club del Clan, viste, todos los Beatles, de Ay. todo, toda música clásica, de todo. En Rodríguez 457, hoy bajo suelo, la última sede de Vereda Musical. Mira, este exhibidor de cassette de Vereda Musical, discos también se ponían acá, si habrá la gente elegido. Y hoy mesa de trabajo de bajo suelo. Rodríguez 457, Gustavo Lazarte, el titular propietario de bajo suelo de esta quijotada. Bueno, fue una reparación muy grande del lugar, de cómo estaba, de las condiciones que se encontraba y todo, y poner a punto para el funcionamiento de una sala nos llevó bastante tiempo. Es una quijotada general, será. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de Vereda Musical, vos a Moncho lo conociste. ¿Cómo fue tu experiencia con él? Bueno, allá por los años 90 nosotros teníamos el grupo de Humor Los Cuatros y hacíamos mucho teatro en los pubs y en bares y eso. Y habíamos armado un ciclo en el Bartito, también un legendario de la ciudad, y ahí lo conocimos a Moncho. O sea, lo conocimos de Vereda Musical, de ir a grabar los cassettes, todo, pero él iba a ver mucho Los Cuatros, se divertía mucho. Y en un momento llegó que no teníamos lugar para ensayar y él nos ofrece este espacio para que pudiéramos ensayar. Así que nosotros vinimos algunas veces a ensayar este lugar que era la casa de discos, ¿no? Y ahí lo conocimos a Moncho, así que él iba todos los jueves a Inconcertito, que era el evento que hacíamos en el Bartito, y ahí estábamos con Moncho hasta que nos dio el lugar para ensayar. Entonces cuando yo una tarde paso y veo el lugar cerrado, me vino todo ese recuerdo de lo que era el espacio. Más o menos tenía una idea en mi cabeza de lo que podía ser el lugar donde ensayábamos antes. Entonces conseguí la llave y pude entrar y ver. Estaba bastante abandonado, estaba el lugar, habían quedado los discos. Lo último que estuvo acá fue Vereda. ¿Y lo de la sala estaba en tu cabeza antes? No, siempre se piensa, uno cuando hace teatro piensa en tener un lugar, piensa en generar su espacio, pero bueno, se dieron muchas circunstancias para poder hacer esto. Los chicos contaban que un día entra y siempre había, como hay ahora, perritos en la calle, viste ahí. Y entra Moncho a disco y libro apurado a buscar un disco que esto que lo otro, y cuando entra pisa medio ahí un perro. Y el perro gritó, viste, no sé qué, entonces Monchito dice, perdóname hermanito. Y siguió caminando. Hermanito, porque él, querido o hermanito.